Un cordial saludo, bienvenidos a el conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad, todos los jueves por live. Les doy las gracias a los suscriptores a los seguidores que nos escriben, que nos aportan muchísimo. Ustedes no saben lo que nos aportan cuando ustedes comparten sus historias de vida, sus procesos en los que están. Muchísimas gracias por compartirlo. Y bienvenidos los nuevos suscriptores. El tema de hoy también fue sugerido por un seguidor. ¿Este fue de cuál? ¿Del Facebook? Del WhatsApp. Del WhatsApp. Que por favor hablara sobre este tema. Espero que el seguidor pues esté presente para que haga las preguntas pertinentes de lo que él desea como complementar o saber. El tema de hoy es padres con trastorno límite de personalidad y los modelos de crianza. Es demasiadamente importante. Yo sé que en psicología todo lo que tenga que ver con las estructuras de la identidad, de la personalidad, que del carácter, que del temperamento, a veces pueden ser un poquitico confusos para la gran mayoría, pero hoy voy a tratar de buscar una forma simple para que entendamos todos. Cuando uno nace o cuando el bebé nace, o sea, sale del vientre de la madre, a partir de ese momento, a partir del momento de que el bebé saca su cabecita por el útero, ahí inmediatamente el niño empieza a recibir estímulos del entorno. A partir de ese momento es que se empieza a construir la identidad. Se empieza el bebé a tener el contacto con ese medio ambiente que tiene que ver con tanto con la estructura, el ambiente, como las personas que están a su alrededor. Y de ahí, a lo largo de la vida, yo digo que hasta el momento de la muerte uno va fortaleciendo la identidad. Pero hay unos factores fundamentales que influyen en los niños, que tienen que ver con la identidad. Tiene que ver todo lo que es el entorno familiar, las interacciones sociales, las interacciones con los cuidadores, que eso es esencial, que la gran mayoría de los niños pues pasan más con los cuidadores que con los progenitores. Estamos hablando también de la cultura, del género, de la experiencia que el niño empieza a adquirir en la escuela, empieza a adquirir relación con los pares. Todo este menaje que transcurre a partir de que el niño nace, empieza a ir adquiriendo esa identidad que a medida que uno pasa de los 0 a los 7 años, que ahí están, y dicen los grandes descubridores de este desarrollo como Piaget, que empieza a fortalecerse. Los primeros 7 años son básicos, porque ahí es donde el niño recibe absolutamente todo ese modelo de crianza que hay a su alrededor. Estos factores son claves para el desarrollo, para la adquisición y todo lo que de ahí se desprende. Entonces, a medida que el niño va creciendo, los niños empiezan a entender sus emociones y empiezan a ver cómo esas emociones pueden afectar en las relaciones que están en su entorno. Entonces, además, comienzan como a definir y a sentir como qué pasa con cada emoción, si el niño grita, si no grita, si habla bien, si no habla bien, si habla con señas. El niño, todo esto está en esa apertura de aprendizaje, porque los niños nacen, no nacen sin una estructura del medio ambiente. Entonces, a partir de eso, ellos empiezan a adquirir cualquier experiencia visual o del lenguaje,
¿sí? O de las expresiones. Y la forma como ellos empiezan a interactuar con otras personas o otros entornos. Pero cuando estamos hablando de modelos de crianza, de padres que tienen trastorno límite de personalidad, vamos a basarnos en ese primer punto. O en ese punto porque estamos hablando la interacción social, la interacción cultural, la interacción con género, de su género, la interacción con la escuela, ¿sí? Pero vamos a mirar esa interacción con los padres y los cuidadores. Como el niño nace vacío y está en esa apertura de querer aprender y adquirir ese conocimiento, las personas que tienen trastorno límite de personalidad y que no han sido entrenadas, ni han pasado por una terapia psicológica donde se les enseñó a reeducar emoción por emoción, y que la persona con trastorno límite de personalidad empieza a adquirir sus propios autocontrol, su propia autoimagen, y que la identidad, a medida que va teniendo esa reeducación y ese autocontrol, se va fortaleciendo esa identidad. Entonces, si el trauma fue a los 3 años, ese adulto niño va a empezar a avanzar en su edad psicológica, más hasta llegar a la edad cronológica, y cuando se empalman edad psicológica con edad cronológica, allí lo que hay es un adulto responsable de sí mismo. Pero como la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no te han tenido la oportunidad, y hablo de oportunidad porque apenas hace 5 o 6 años, o sea, vuelvo y les digo, un punto positivo de la pandemia es que se fortaleció las relaciones, las interacciones de estas redes sociales, con las redes sociales, y que empezamos a divulgar como todo este proceso del trastorno límite de personalidad. Entonces, fue muy poco la persona, o escasa la persona, que pudo reeducar sus emociones para poder estar en contacto con otro niño. Cuando la persona con trastorno límite de personalidad no ha adquirido esa reeducación, ese autocontrol, esa autoimagen, y fortalecer su identidad psicológica en palme a la edad cronológica, es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad que no han tenido terapia, el llanto del niño desespera, las peticiones del niño desespera, el no entender el lenguaje del niño también les genera desespero. Pero esto no quiere decir que a las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad no nos angustia, ni no nos intranquiliza y no nos genera malestar y desespero. Sí, también a nosotros. Lo que pasa es que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad tenemos la fortuna de tener ese autocontrol y tener nivelada la edad cronológica con la edad psicológica. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, la edad cronológica puede ser 30, 35, 40, 45 años, pero su edad psicológica sigue estando pues entre la edad de los 3 a los 5, a los 7 años. Pero cuando este bebé empieza ese llanto a desesperar a la persona con trastorno límite de personalidad, se comporta como un niño. ¿Qué quiere decir esto? A ser exigente con la esposa, a ser exigente y demandante con las atenciones, y a tratar de que ese niño o esa niña o ese bebé no esté al lado de la madre, ¿ya? Si es el caso de que el padre tenga el trastorno límite de personalidad. Pero si la madre es la que tiene el trastorno límite de personalidad, buscar quién puede ayudarle a criar al bebé. ¿Por qué? Porque se ven ante otro niño, ante el llanto, el desespero, la angustia y la demanda de este niño. Si yo como adulta, psicológicamente tengo una edad de entre los 3 y los 5 años, y un bebé, sabemos que un bebé necesita demasiada atención, y necesita demasiada atención casi hasta los 5 años, 7 años.
¿ya? Donde uno dice, bueno, listo, ya está interactuando con amiguitos, ya está pidiendo salir con amiguitos, ya está pidiendo a que vayan a tener un encuentro con unos cumpleaños. Bueno, empieza el niño a tener esas interacciones sociales. Pero, mientras tanto, el niño necesita el apoyo de este adulto o del cuidador. Y si en el caso de la persona con trastorno límite de personalidad no son los padres, pero es el cuidador que es la niñera, y si no es la niñera es la empleada, ¿qué pasa? Que ahí sí no hay compasión, ahí no hay empatía. Entonces el niño va a recibir esa educación, esa relación entre la educadora, la cuidadora y el niño o la niña, y él va a estar copiando esos modelos de gritos, esos modelos de llanto, esos modelos demandantes, esos modelos de ver, las pantallas, que es todo el día novelas, porque la gran mayoría, ojo, dije la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, sobre todo si son femeninas, el drama que hay en las novelas es impresionante, es demasiado drama, y ellas se identifican con ese drama, entonces van a estar todo el día entre una novela y otra, y ese niño, ese bebé está viendo que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que este niño o esta niña va a tener modelos de crianza. Modelos de crianza, claro, si grita, estamos observando que un padre, la forma como conviven y la forma como interactúan es a través de los gritos. Yo también voy a gritar, ese niño también va a gritar, y cuando estemos adultos vamos a gritar, créanme que vamos a hablar gritando. Ahí es donde ese modelo de crianza hay que trabajarlo con un psicólogo, ¿cierto? Que puede ser psicoanálisis, puede ser Gestalt, puede ser holístico, puede ser trabajarlo hasta con... bueno, ya me olvidó el que utilizan muchísimo para trabajar estos modelos de crianza. Entonces, ahí se puede trabajar, pero quiere decir de que este niño es agresivo. El niño es agresivo, el niño grita, el niño pega, porque es que eso fue lo que él copió. Y los niños son copiones de copias, son copias de copias de copias de copias. Y si el niño o la niña va a ver novelas y novelas y novelas y novelas y novelas, ¿quién? Pero si yo, la mamá, yo nunca veo novelas, jamás. El papá, menos. Sí, pero ¿quién fue en esos primeros 3, 4 años de crianza? ¿Quién fue la cuidadora o el cuidador que estuvo allí? ¿Ya? Entonces, esto no quiere decir que es que el TLP se hereda, no. Los comportamientos, o sea, los modelos o los paradigmas de crianza, eso es lo que el niño o la niña está copiando, y eso es lo que ella, cuando está en esa interacción social, es lo que va a llevar a cada lugar donde se encuentra. Es que grita mucho, es que es muy palabroso, es que es muy negativo, es que todo lo ve con una facilidad y no se sabe ni siquiera en qué estado del tiempo se encuentra. Claro, todo eso lo aprendió. ¿Lo aprendió de qué? Del comportamiento que vio cuando estaba muy niño de la persona con trastorno límite de personalidad, ¿sí? Que es que no salgan, prohibido salir, prohibido vestirse de X forma, prohibido comer tal cosa, prohibido. Entonces todas esas prohibiciones que hace la persona con trastorno límite de personalidad, porque es la única forma que ellos... No es que la persona con trastorno límite de personalidad conoce,
es con lo que la persona con trastorno límite de personalidad siente que necesita tener y ser controlador o controladora con el entorno. Entonces, ¿qué hace el niño o la niña? Aprende lo mismo aprende. Había un paciente que me decía, es que, y nos sentábamos pues en la terapia, y me decía, pero es que cuando yo hablaba con mi papá, un papá con trastorno límite de personalidad, le decía, la mujer no se debe tener confianza, a la mujer se le tiene que tener controlado, a la mujer no se le dice cuánto usted gana, a la mujer no se le debe permitir trabajar, usted es el que va a tener el control. Claro, hablando con él, empezamos a tener esta interacción y a decir, bueno, ¿de dónde aprendiste eso? ¿De dónde aprendiste? Es que mi papá, es que mi papá, es que mi papá, es que mi papá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo él? Aprender a desaprender. O sea, a resignificar, a redesignificar, o a empezar como a tomar conciencia de esos patrones de conducta que los aprendió del padre, pero que él a sus 40 años, como con la libertad que él tiene de poder hacer lo mejor posible dentro de sus relaciones con su esposa, ¿cómo lo podría hacer? Claro, él a partir de ahí empezó a hacer unos cambios de conducta, de comportamiento de crianza, donde ya a comunicarle a la esposa pues cuánto se ganaba, a decirle, bueno, tú tienes un mejor control del dinero, entonces yo te lo entrego, a decir, bueno, listo, la situación económica no está muy bien, entonces tú qué quieres trabajar. O sea, empezar a tener una relación sana con su pareja sin esos patrones de conducta del padre y sin lo que el padre constantemente le decía y que el niño aprendía a través de eso, porque es que al fin y al cabo es el padre, ¿cierto? Pero ahí, vuelvo y les digo, no tiene nada que ver que él heredó el trastorno límite de personalidad. No, el trastorno límite de personalidad tiene muchísimo que ver con la identidad. Y yo dije al principio que la identidad es una adquisición de ese medio ambiente, de esa interacción en ese medio ambiente desde el momento que nace hasta el momento en que se muere. ¿Ya? O sea que estamos hablando que es algo externo. No es algo que tenga que ver con su genética. Pero es que hacen unos exámenes, exámenes y se dan cuenta que es que la amígdala del cerebro, eso con el trastorno límite de personalidad, eso se achiquita, se merma. Estamos mirando que es que los neurotransmisores, la adrenalina, la serotonina, las endorfinas, todo esto se afecta. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántas personas que no tienen trastorno límite de personalidad terminan teniendo estrés por las demandas laborales? ¿Cuántas personas sin tener trastorno límite de personalidad tienen ansiedad? ¿Cuántas personas que no tienen trastorno límite de personalidad terminan, para poder controlar lo que hay en el entorno porque no lo entienden, terminan teniendo un TOC o un TIC? ¿Ya? Pero no quiere decir que tienen que tener trastorno límite de personalidad. Entonces, esto se aprende de ver y escuchar. Los niños aprenden, los niños no saben, desde que nacen no saben leer. Eso es parte de la educación que se le da al niño. Pero el niño aprende desde el ver, observar y el escuchar. El ver, el observar y el escuchar. Ahí es donde están esos modelos de crianza. Que es demasiado importante, por ejemplo, dentro de estos modelos de crianza, el niño sentirse amado, sentirse con seguridad, sentirse con aprobación, tener todo el apoyo, tener toda la atención que se requiere para que el niño tenga una autoimagen y valía segura, estable. Sí, pero si lo que vieron fue escucharon y vieron gritos,
invalidaciones, me estorba, de a dónde te apago a ver si de pronto te desconectas, de a dónde será que no quiero sino que te pierdas, te largues. Exactamente, eso es lo que aprende el niño. Y aprende el niño que el mundo es así, como se lo está presentando la persona que tiene trastorno límite de personalidad. ¿Ya? También había otra historia de que la señora tenía trastorno límite de personalidad y entregaba a los niños a las casas vecinas para que se los cuidaran. Y contando la historia, una de ellas decía que se criaron en casas diferentes, pero que la mamá, hasta que por fin llegó un papá, ¿cierto? Y se quiso hacer cargo un esposo de la señora, y el padrastro se dio a la tarea de recogerlos a los 6 y empezar como a buscar la forma de cómo darles un hogar seguro, ¿ya? Pero que cada uno de los 6 tenía modelos de crianza. Sí, tenían modelos de crianza. Que tenían trastorno límite de personalidad, no tenían trastorno límite de personalidad, ¿ya? Pero tenían modelos de crianza, ¿ya? Que una, por ejemplo, viendo a la mamá alcohólica todos los días, ella bebía porque es que eso era normal. O sea, los niños empiezan a ver, no saben si es bueno ni es malo, sino que lo normalizan. Y ella lo normalizó hasta que entró en terapia, entró en una desintoxicación y vio que esa no era la vida, que esa no era la vida de ella, esa era la vida que la madre vio de la madre, pero que no le pertenece a ella. ¿Ya? Es exactamente esto lo que hace que se diferencie entre estos patrones de aprendizaje, ¿cierto? Y el trastorno límite de personalidad. ¿Qué se puede hacer? Ahora se me viene esta pregunta. Doctora, tengo mi esposa tiene TLP, o mi esposo tiene TLP, y tengo un hijo que tiene ya casi un año, y él está con demandas constantemente. Él me quiere quitar el niño, pero a su antojo y a su manera para que yo lo atienda. Sí, eso sí es verdad también. Entonces, el niño que va a aprender, pues, de ver cómo hace usted terapia psicológica para que aprenda el lenguaje de su esposo, para que pueda entonces tener una crianza sana su hijo. Se me viene pues a mi cabeza si de pronto alguien me va a preguntar. Entonces es la única forma que uno puede avanzar con ellos, pero ya tenemos patrones de conducta o patrones o paradigmas o modelos de crianza que nos dieron nuestros padres y que es necesario que nosotros pues seamos conscientes cuando vamos siendo adultos de que eso que aprendí de ese entorno no es lo que se necesita para llevar esta relación, para continuar en esta relación o para interactuar socialmente, ¿ya? Ahí es donde nos toca a nosotros, las personas que fuimos criadas por padres con trastorno límite de personalidad, lo digo porque mi padre tenía trastorno límite de personalidad, necesitamos psicólogos. Mamá fue muy inteligente y desde la edad de los 8 años, psicólogo y psiquiatra la muchachita, rápido todos sus hijos. ¿Por qué? Porque ella veía que había algo que el padre, que su esposo, no podía, pues no estaba bien, y que ella no sabía cómo hacer para poder hablar con él, pero entonces nos consiguió psicólogo y psiquiatra. Y vuelvo y te digo, estamos hablando de los años 60, ¿ya? No, o sea, es una época donde no era lo más normal que un niño a partir de los 8 años estuviéramos en psicólogo y psiquiatra, pero ella veía esa necesidad. Y por eso pudimos avanzar y pudimos mejorar nuestras relaciones con nuestro padre, tener un buen papá, mi mamá al último, pues tener un buen esposo, ¿cierto? Entonces, es eso. Pero no tenemos trastorno límite de personalidad, pero sí tenemos patrones de conducta, que todavía, a la edad que tengo, todavía estoy trabajándolos, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia. Pero si en estos momentos están con niños pequeños, por favor, hagan terapia, bien sea la persona que tiene trastorno límite de personalidad
o la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Pero que es que los dos están de acuerdo y quieren hacer terapia. Excelente. Pero usted, el que tiene trastorno límite de personalidad, independiente a la esposa o el esposo que no tiene trastorno límite de personalidad, que puede tratarlo el mismo psicólogo especialista en TLP, claro que sí, pero en horas diferentes. Y que jamás lo que aquí se hable lo sepa el uno y lo mismo el otro, porque cada uno necesita tratamiento para, o bien sea para aprender ese lenguaje, o bien sea para reeducar sus emociones. Pero hay que hacerlo de esa forma. Muy bien. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado hoy al Facebook, TikTok e Instagram Live. Estamos en este live simultáneo para compartir con la doctora de los distintos seguidores de las distintas plataformas que siguen acá a la doctora. Gracias por la receptividad que estamos teniendo hoy en el TikTok. Las personas que tengan sus inquietudes y quieran interactuar con la doctora sobre el tema tan importante de la familia, lo pueden hacer ya mismo. Por acá saludan, buenas tardes doctora, ya veo la importancia de tener un psicólogo en la crianza de los hijos y en las relaciones de la pareja. Gracias doctora por todas estas enseñanzas. Gracias por estar acá, gracias por vernos y seguirnos, gracias. Es muy sabia doctora, gracias por hacer lives, nos guías mucho para todos a ser mejores padres. Gracias a ustedes, porque de verdad es el motor del deseo que tuve el primer momento en que supiéramos de este trastorno y que podíamos de verdad salir adelante, no rechazar a la persona con trastorno límite de personalidad, mucho menos tratar mal a la persona con trastorno límite de personalidad, sino que podemos avanzar. Las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad podemos aprender este lenguaje y vamos a ayudar a nuestros seres queridos. Ok, buenas tardes doctora, un gusto poder escuchar el tema, le envío saludos. Saludos, hola, gracias por estar acá. Soy Antonio Contreras, un saludo a doña Victoria, éxito siempre con muchas bendiciones. Hola Antonio, gracias. Ok, por acá preguntan o comentan, los padres no tenemos TLP pero sí rasgos de sabios, poetas y locos, todos tenemos un poco. Todos tenemos un poco. A ver, lo que pasa es que cuando se está hablando del trastorno límite de personalidad, créanme que es otra dimensión del trastorno mental o de salud mental. Es otra dimensión. Lo que se ve en el vademecum de los psicólogos, de los psiquiatras, que es de ahí donde nosotros nos valemos para poder saber de cada trastorno, es totalmente diferente a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque es otra dimensión. ¿Por qué digo que es otra dimensión? Porque hay que seguir aprendiendo de las personas que tienen trastorno límite de personalidad. Apenas estamos entreabriendo las puertas, porque con la empatía compasiva se puede avanzar demasiado. Y una cosa es decir, tengan empatía, tengan compasión. Otra cosa es aprender y tener la maestría de la empatía compasiva con las personas con trastorno límite de personalidad. Y que ellos puedan abrir su alma, su ser, su cuerpo, a querer aprender y a tener empatía y a tener compasión, a tener todos estos sentimientos y emociones bajo control. Ok, por acá por el Instagram, saludos a todos los que se han conectado por el Instagram. Pronto estaremos compartiendo, haremos pantalla compartida con las personas, los seguidores que quieran compartir con la doctora, pero en otro día. Por el TikTok pregunta, primero, ¿por qué se desarrolla el TLP? Y si el TLP es un tipo de narcisismo. El trastorno límite de personalidad se adquiere a partir de un trauma. ¿Qué quiere decir a partir de un trauma? Cuando el niño se vio en indefensión, se vio que lo que estaba viviendo no tenía experiencia, no tenía ni siquiera estrategias de vida, sino que el niño se quedó en esa etapa entre el primero y el segundo cerebro, que es las emociones y como la autoprotección. Esa
forma de que ellos necesitaban de defenderse y que no había ningún adulto que los salvara. Entonces ese estado de indefensión, de desamparo, genera el que las emociones entren en shock, en caos, y a partir de ese momento está el trauma. Y la segunda pregunta es... ¿El TLP es un tipo de narcisismo? No es un tipo de narcisismo, vuelvo y le digo. Se confunden, hay muchos diagnósticos parciales y hay otros que se confunden con el narcisismo. Les voy a explicar. El narcisista tiene identidad. La persona con trastorno límite de personalidad no tiene identidad o muy poca o escasa identidad. El primer rasgo de diferencia total. Cuando hay identidad, hay un propósito de vida, hay un proyecto de vida, hay unas tendencias y hay unas rutinas y hay unos deseos de avanzar y de crecer y de querer. Ya, no importa, será el narcisista, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el rey, yo quiero. Okay. Mientras que el trastorno límite de personalidad lo que necesita es tener a alguien, porque no pueden, o sea, a través del trauma, es el estar en soledad, en un estado de soledad, tiene una demanda con el sujeto, con la mamá, con el papá, con la esposa, con el esposo, con la amiga o con el amigo, con la hija o con el hijo, pero necesitan de esa otra persona y necesitan ser demandantes y hacer que la persona que eligieron para ser demandante sea codependiente a través del miedo, de la poca identidad, porque les quita identidad, valía, autoestima, ¿ya? Que el narcisista quita identidad, sí, le quita la identidad del otro, porque que necesita que el otro que le diga, tú tan hermoso, tan bello, tan divino, tan hermosa o tan especial, ¿ya? Es eso lo que necesita. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad lo que necesita es que esté ahí para él como una robotina o un robot. Sí, señor, como no, señor, está bien, señor, todo está bien, y que esta persona con trastorno límite de personalidad se sienta totalmente seguro de que esta persona jamás va a tener pensamiento propio, sino todo para él. Es muy diferente al narcisismo. Ok, por el TikTok nos preguntan, vamos a seguir dándole aquí a la pantalla por el TikTok para que este live pueda llegar a más personas puedan compartir con la doctora. Los objetivos del live de hoy están en pantalla. Por acá le preguntan, doctora, he notado que en mis relaciones doy mensajes de doble vínculo. ¿Cómo puedo trabajar con ello? Ok, gracias por compartir. Para eso es necesario que entres a terapia psicológica con un especialista en borderline o TLP. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que tú tuviste en el momento del trauma, tu estado de miedo, de pánico, de desamparo y de no tener estrategias, tuviste una necesidad a través de una emoción de tener un comportamiento que es hasta ahora que te trae. Para ello necesitas de un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que te lleve a través de la línea del tiempo al momento del trauma, tú empezar a identificar y empezar a trabajar en cada emoción, en cada sentimiento, o sea, reeducar cada emoción y cada sentimiento para que tú puedas sanarte sobre estas relaciones. Ok. Por acá el TikTok preguntan, ¿es verdad que las personas con TLP nos desregulamos con más facilidad estando en pareja? Estando en pareja, sí. Estando en pareja, estando con el amigo o la amiga especial, estando con la mamá, estando con esa persona que eligió como ser querido o ser protector. Entonces se desregulan demasiado. Lo que pasa es que las mamás, nosotros tenemos un grado de tolerancia muy grande, de verdad que sí. Y por eso muchas veces las mamás aguantan y cuando
terminan ya, a veces terminamos hasta agotados, pero la parte a nivel de pareja es casi lo mismo, tan agotador como con la convivencia con la madre, porque son demasiado demandantes, el hombre o la mujer. Entonces, y desregulan mucho, claro, porque cada ser humano tiene su comportamiento, tiene su personalidad, tiene su identidad, tiene sus gustos, tiene su forma de pensar, y no necesariamente tiene que pensar como exigen las personas con trastorno límite de personalidad, que no piensen, sino que sea todo para él o para ella. Entonces vienen las desregulaciones constantemente, es porque el miedo al abandono, el miedo a que se vaya, el miedo a que no me ame, el miedo a que consiga otra o otro, entonces esas desregulaciones son demasiado. Pero esto se puede sanar, créanme que se puede sanar con una terapia, con un psicólogo especializado en el trastorno límite de personalidad, y con las técnicas terapéuticas se sana. Ok, por el Instagram preguntan: ¿qué diferencia hay entre el TDAH y el TLP? Mira, cuando el niño sufre trastorno límite de personalidad o la niña sufre trastorno límite de personalidad, el niño sus emociones quedan totalmente en caos. Entonces la falta de atención, el niño las personas con trastorno límite de personalidad no pueden fijar una atención. Por eso cada vez que ellos intentan hacer alguna actividad, tienen que asegurarse que esa actividad lo haga él, para él y con él. O sea, que sea bajo los lineamientos y los parámetros de él. Y cuando es muy operativo, pues ellos se concentran en esa parte operativa. Pero ya, en atender, por ejemplo, estudios, por ejemplo, ellos son demasiado hiperactivos, ellos no, cada 10 o 15 minutos están en otra actividad, están eligiendo otro tema, eso, ¿ya? Pero si estamos hablando de que tiene un TDAH, pero que todo esto es biológico, o sea, es algo orgánico que nació, entonces de todas formas tiene cura, porque toda la parte biológica tiene sanación. ¿Por qué? Porque hay medicamentos, porque tiene que haber un déficit de regulación entre la hormona y los neurotransmisores, y ellos, los psiquiatras, sí saben cómo balancearlo, ¿cierto? Pero cuando no, que la gran mayoría se equivocan en dar el diagnóstico del trastorno límite de personalidad y lo confunden con toda esa hiperactividad, no hay forma de que el niño pueda estabilizarse, y por eso muchas veces hasta terminan los niños abortando medicamentos porque se cansan, porque no ven solución. Ok, por el Instagram también preguntan: recomendaciones para divorcio de una persona con TLP. Nosotros no hicimos un live sobre eso, ¿cierto? Sí. Si deseas, ¿cómo podemos tener el interno? Se lo mandamos a ella el interno. Si usted nos escribes por el interno para que veas ese video sobre el divorcio. O por YouTube también está. También preguntan por el Instagram: ¿cuánto se agrava el TLP en las personas que consumen cocaína? Mucho, demasiado. Cocaína, marihuana, éxtasis, molly, ácido, cualquiera. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores tienen muchísimo como que ver, están conectados con las emociones, ¿ya? Y las emociones están en caos. ¿Qué pasa? Que la persona con trastorno límite de personalidad lo que está buscando es sensaciones, experiencias que le den una sensación de alivio, una sensación de que los saquen de ese vacío y ese dolor emocional, y por eso están estas drogas. Pero lo agravan cada vez más porque ellos, como no tienen una identidad
o tienen muy poca identidad, y la identidad es la estructura, es la columna vertebral de las emociones. Al no tenerla, créanme que terminan más y más desubicados a medida que va avanzando en edad, y más difícil la convivencia. Ok, por el Facebook preguntan, doctora, un hijo que recibe este tipo de consejos como el que usted nos contó, le es imposible darse cuenta que ese tipo de consejos no son positivos. ¿Qué pueden hacer esos hijos? Cuando el padre, el padre que le daba esos consejos, mírame, para eso es muy importante el psicólogo, o sea, para las personas que quieran, digamos, sanarse, cambiar y darse cuenta de esos patrones de conducta y hacer una reprogramación mental, una reprogramación de vida. Está, por ejemplo, el psicólogo clínico, el psicólogo gestal, el psicólogo de cognitivo, pero de una forma mucho más especializado para la persona, para la reeducación de las emociones, de los modelos de crianza. Pero se puede hacer eso. Ahora bien, si usted conoce que es que su hijo tiene modelos del padre y que usted puede colaborarle, ayudarle, yendo a aprender cómo es que se reprograma un patrones de conducta, y que pueda ayudarle a su hijo, usted aprendiendo y enseñándole a su hijo, hágalo. Ok, por el Facebook comentan. Buenas tardes, doctora, le comento mi aprendizaje. Estuve en una relación con una persona con TLP durante 6 años. En ese periodo hubo heridas, autolesiones, me llevó a cuchillas peluche y objetos de valor sentimental. Al finalizar la relación yo salí con miedo, baja autoestima y una disonancia cognitiva muy marcada, pero recibí terapia, ya que en ese tiempo pensaba que yo tenía la culpa por no ser suficiente. Después de 6 meses de terapia cognitiva conductual y 1 año y 6 meses de terapia de psicoanálisis, volví con mi pareja TLP. Duramos 6 meses y la relación era complicada, ya que yo le ponía límites hablados ya con mi terapeuta. Sin embargo, la relación no avanzó. Ahora he visto que he desperdiciado tiempo con mi expareja TLP en vez de estar conmigo misma. Ahora espero que todo le vaya bien y que se pueda recuperar desde la distancia, ya que no quiero estar relacionada de nuevo con su enfermedad. Es una carga que no deseo compartir. Ok, gracias por compartir. ¿Qué pasa cuando uno no aprende? Cuando yo hablo de la persona que convive con personas que no tiene trastorno límite de personalidad, pero que su pareja tiene trastorno límite de personalidad, lo primero que debe de aprender es que si no te enseñaron a aprender a leer, a escuchar las peticiones o las exigencias que ellos demandan, entonces sí hiciste un sacrificio. Una cosa es la renuncia, otra cosa es el sacrificio. Entonces, mientras que tú no aprendas a escuchar las demandas de la persona con trastorno límite de personalidad y que todo lo lleves a lo personal y que nada es suficiente, es mejor no regresar. No regresar. Ok, para el TikTok nos dicen, doctora, ¿cree que una persona con TLP pueda enamorarse de verdad? Desde Bolivia, saludos. La persona con trastorno límite de personalidad sana, sí. Sí. Lo que pasa es que la persona con trastorno límite de personalidad, a partir del trauma, todo lo que tenga que ver con empatía y compasión, nula, cero. Pero cuando ellos empiezan a reeducar emoción por emoción y a enseñarles qué es la empatía y cómo partir del otro y cómo sentir en el otro, ellos aprenden. Sí, sanan. Sano sí sabe que es amor y se puede hasta enamorar. Y le cuento que es una relación muy linda. Por acá nos dicen, doctora, ¿por qué se adapta bien un TLP y una narcisista?
Porque el trastorno límite de personalidad no tiene identidad y necesita a alguien con demandas. Y la persona narcisista tiene identidad. Y lo que necesita es que tú le digas, el narcisista necesita a alguien que esté siempre ahí para que le diga, linda, hermosa, preciosa o precioso, divino, tú eres excelente, tú eres lo mejor, tú eres lo más excelente, esta es la camisa que te queda bien, hermosa, divina, sal a la calle, exhíbete por favor todo lo bello y hermoso o hermosa que eres, ¿ya? Mientras que el uno le hace falta, el otro lo tiene, y a lo que le hace falta al otro, el TLP lo tiene, trastorno límite de personalidad no tiene. Yo entro casi todos los jueves a ver sus lives. Nos gustaría conocer a su asistente. Ok, lo tomaré en cuenta. Doctora, le pregunto, o sea, que los TLP son egoístas por naturalidad. No, no son egoístas con naturalidad. En el momento del trauma les quitaron la empatía, el amor, la alegría, la felicidad, el creer, lo positivo, lo bello que es la vida, se lo quitaron. Entonces, al quitárselo, cuando uno tiene una experiencia dura, o sea, muchas veces uno habla con personas que son adultas secuestradas, que le han secuestrado, uno dice, wow, es difícil, porque les quitan la autoestima, la dignidad, la empatía, les quita todo, ¿cierto? Pero estamos hablando de que ya ellos han transcurrido su vida y han tenido pues su identidad, su propósito de vida, su rutina de vida. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no, porque fue muy pequeño o pequeña cuando sucedió el trauma. Muchas gracias, doctora, por brindarnos conocimiento de tantos temas acerca del TLP. Cada jueves me ayuda a tener más compasión y empatía conmigo. Uy, gracias por compartir, gracias, de verdad que sí. Aprendan a escuchar, de verdad, aprendan a ver, a escuchar, a sentir. Ellos, o sea, partan de ellos. Eso es muy lindo, ese lenguaje, uno aprender ese lenguaje es muy hermoso, de verdad que sí. Yo les agradezco muchísimo porque he aprendido mucho de ellos. A mí también me gustaría conocer a Eli. Ok, lo tomaré en cuenta para un próximo live. Doctora, ¿por qué a menudo coexisten el TLP con el TDAH? Porque hay mucha hiperactividad en el trastorno límite de personalidad, no hay concentración, no hay como una tolerancia a una escucha activa, por ejemplo, a estar en una clase más de 15-20 minutos. Con una mamá me decía que el hijo tenía TDAH y le dije yo, la técnica del oído. Y yo, ok, si es eso, en cuestión de unos mesecitos ya está listo, ya. Aprendió muy rápido y aprendió la técnica de el estar, la mente vacía, estar atento y escuchar, saber partir del otro, estar con una escucha activa, y aprendió rápido. Y por eso se confunde, porque la persona con trastorno límite de personalidad es demasiadamente ansiosa. Entonces la persona, como es ansiosa y como ve lo que ve, lo están continuamente atacando, ellos lo están, están en cambiar entre un afecto y otro, entre una relación y otro, entre un trabajo y otro, están cambiando demasiado. O tan pronto están escuchando música, como tan pronto quieren estar en videojuegos, como tan pronto quieren estar comiendo, como tan pronto, pero es por la misma ansiedad. Bueno, por acá nos preguntan, doctora, tengo a mi terapeuta y un grupo de ayuda, pero aún así me cuesta mucho pedir ayuda y me aíslo. ¿Qué puedo hacer por mí en esos momentos si no me siento bien pidiendo ayuda? Lo que pasa es que hay que mirar cuál fue tu trauma, ¿cierto? Y cuál fue tu trauma y el mecanismo de defensa que utilizaste en el momento del trauma. Pero casi siempre,
Casi siempre la persona con trastorno límite de personalidad no pide ayuda, porque en los momentos del trauma no hubo alguien para ayudarlo, o sea, alguien de su que era su zona segura no le ayudó, entonces quedan muy marcados y no quieren pedir ayuda en esos estados de crisis. Pero lo ideal es que lo pidas con un buen psicólogo, especialista en borderline, con buenas técnicas, te va a ayudar a pedir ayuda a tiempo. Ok. Por acá nos dicen, doctora, ¿por qué ellos quieren estar lejos cuando uno se acerca y cerca cuando uno se aleja? Lo que pasa es que cuando ellos están en un estado del deseo de querer que la persona esté cerca, ellos buscan cómo acercarse, o sea, ellos son los que buscan. Pero cuando ellos ya se sienten que en ese momento no quieren tener a nadie a su alrededor, no quieren tener a esa persona a su alrededor, o que esa persona les dijo una palabra que para ellos entendieron que era desconfianza, o que para ellos fueron una forma de ataque, ellos se quieren alejar. Ok, vamos rápidamente que ya nos queda poco tiempo en el live y nos preguntan, gracias doctora, he aprendido tanto, cualquier cosa que van a hacer las dejan a media, no las terminan, ¿eso es normal en el TLP? Eso es parte del trastorno límite de personalidad, porque su pensamiento, o sea, tienen muchas ideas, ellos se detonan mucho por muchas ideas, y esas ideas entran a su pensamiento, y entonces constantemente están cambiando entre un pensamiento, entre una idea y un pensamiento, entre una idea y un pensamiento, y se les olvida muchas veces qué es lo que están haciendo en ese momento, ¿ya? Por eso empezar con una rutina, pero que a alguien les ayude a tener una rutina, sería muy importante, porque sería un aprendizaje, pero tiene que ver muchísimo las ideas que ponen en ese pensamiento. Gracias doctora, es la mejor, un abrazo es un abrazo a nuestra enfermedad, nos hace mucho bien. Gracias por compartir y gracias por estar acá. Una persona con TLP, si se diagnostica a temprana edad, ¿se puede curar para siempre? El trastorno límite de personalidad no se cura, pero sí se sana. Sí se sana, claro que sí. Y se sana, es tener como toda esta conciencia de saber que existe ese trauma, que ese trauma lo está trabajando en el día a día, que va a haber brotes y que esos brotes esta persona lo puede controlar y puede llegar a tener una vida sana. Bueno, para ir terminando nos dicen, soy TLP y no confío en mi pareja y eso le frustra porque cree que no lo amo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que pasa es que todo depende del momento del trauma y el mecanismo de defensa que utilizaste para poder salvarte de esa experiencia traumática. Pero el que tú no expreses y no le tengas confianza es porque ya tú la entrenaste para que te estuviera a toda hora pidiendo porque no me amas, porque no me atiendes, porque no crees, porque no tal cosa, pero fue que tú la entrenaste. Sería interesante o importante, por favor, que estuvieras con un psicólogo especialista en borderline, porque si tu pareja vale la pena, es ideal que vale la pena que tú te hagas tratamiento. Ok, para ir terminando, hola, tengo TLP, dejé mi medicación ya hace medio año, ¿es perjudicial eso? Llevaba ya 3 años. No lo sé, o sea, es que el que sabe hasta dónde puede llegar el medicamento y cuántos miligramos es el psiquiatra, pero lo que sí sé es que las personas que han estado conmigo y están conmigo, que han tenido demasiado medicamento, cuando empiezan a reeducar emoción por emoción,
el psiquiatra empieza a mirar que esos neurotransmisores con esas hormonas empiezan a nivelarse y empiezan a bajar el medicamento hasta llegar a no tener más medicamento. Entonces lo ideal es que estés regulada por el psiquiatra, pero también estés en terapia psicológica con un especialista de trastorno límite de personalidad. Bueno, la última pregunta, ¿qué pasa con una TLP bloquea procesos cuando va avanzando? No quiere hacer nada ni trabajar, solo dormir. Ese es el miedo. Ahí está, en depresión y miedo. El avance a la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, sobre todo que no tienen tratamiento psicológico, los cambios les dan miedo, les dan incertidumbre. Por eso ellos desearían que estuvieran todos los días, el día estuviera exactamente igual que la noche. O sea, que abriera los ojos y estuviera exactamente igual que el día anterior. Y cerrar los ojos y que fuera exactamente igual a la noche anterior. Pero es porque en el momento del trauma estuvo en indefensión, estuvo en estado de defensa y no hubo formas de poder ayudarse como a reencontrar como con el momento anterior al trauma y poder buscar como esa paz interior. Si tiene tratamiento psicológico y medicado, ¿Cómo dice la sí? misma persona. Entonces, mírame, los especialistas son como los zapatos. Busca, a no ser de que empezaste a tener terapia, pero con un buen psicólogo especializado en TLP, en cuestión de año y medio ya empiezas tú a tener reeducación emocional y poder avanzar. Tengo TLP, pero no cuento con la psicología especializada en el TLP. Hay que buscar especialistas, de verdad que sí. Somos escasos, pero existimos. Sí. Bueno, listo. Ok, nos vemos la próxima semana. Mañana vamos a mirar ese live. Sí, si tiene un tiempo la doctora en agenda, tratamos de comunicarnos de conectarnos por el TikTok para que compartan con la doctora y puedan preguntar, interactuar con la doctora sobre los temas que tengan dudas sobre este trastorno. Ok, sobre todo es con las personas que puedan hacer preguntas de sus sentimientos, emociones, desde su sentir. ¿Ya? Entonces nos vemos el próximo jueves con un nuevo tema. Muchísimos éxitos.